expresión para el país. Tengo un encargo del señor presidente del Estado, dar esta conferencia de prensa para resaltar la plena vigencia del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal en nuestro país. ¿Qué dice este artículo 3? Señala que la justicia debe ser imparcial e independiente. Señala que por ningún motivo los órganos estatales, ni persona natural o jurídica, interferirán en la sustanciación de un proceso concreto. Ese es el principio que debe regir la gestión de este gobierno y es la línea que tiene de pensamiento todo el órgano ejecutivo. Este artículo 3, lo voy a reiterar, señala que por ningún motivo puede interferirse en la labor del órgano judicial. La independencia debe ser plena, debe ser absoluta y debe ser garantizada. Esto implica una respuesta al Comité Cívico de Santa Cruz, que ha sugerido que el Gobierno Nacional estaría interviniendo en el caso concreto de un abogado del Foro Paceño. Pensamos que el respeto a las garantías tiene en este caso un caso emblemático, un caso inicial que debe tener una respuesta contundente. No es propio del órgano ejecutivo referirse a casos concretos, pero sentimos la necesidad de responderle al país y darle las garantías a los jueces sobre lo que se entiende por independencia judicial. Este artículo 3 había quedado archivado, como muchas normas, en los archivos de la justicia boliviana. No queremos que siga pasando esto. El día de hoy, por la mañana, tenía una comunicación oficial con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el doctor Olvis Segües, y le he transmitido la voluntad firme de construir la independencia judicial en diálogo y coordinación entre las instituciones. Le he pedido que se dirija a los presidentes de Corte de La Paz y Santa Cruz. En este momento tenemos en curso acciones bajo control de jueces, dignos jueces, la doctora Jimena Palacios en La Paz, los doctores miembros del Tribunal Segundo de Sentencia. Confiamos en ellos, confiamos en los jueces, en los administradores de justicia y les damos las plenas garantías de que en este país la independencia judicial queda absolutamente garantizada. No me voy a referir a los hechos concretos del caso, eso lo ha hecho ya el fiscal Choquehuanca, entiendo que ya ha brindado los elementos necesarios a ustedes, porque no es propio de un ministro de Justicia referirse a un caso concreto. La justicia debe ser independiente, el Ministerio Público debe presentar sus argumentos y acusaciones, los jueces evaluar esos argumentos y dictar las resoluciones en el marco de la más absoluta independencia. Hemos dejado los tiempos de que el ministro de Justicia dirija a la justicia y las decisiones de casos concretos. El artículo 3 dice concretamente, por ningún motivo, y lo reitero por tercera vez, por ningún motivo, ningún órgano estatal ni persona natural o jurídica puede interferir en la sustanciación de un proceso concreto. Esa es la norma que va a regir la gestión del presidente Arce y de este gobierno. La independencia judicial está garantizada en el país y si vamos a trabajar y coordinar con el órgano judicial es para mejorar la justicia, para lograr carrera judicial, recursos e infraestructura para los bolivianos y que esta justicia deje de ser un motivo de preocupación para el boliviano, para el pueblo boliviano. Con esto cerramos nuestra participación sobre un aspecto que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que administrar con la mayor libertad y amplitud posible. Un segundo tema que quiero referirme es, y debo decirlo como una muestra de reconocimiento desde el Estado boliviano a las víctimas de Sacaba y Sencata. Pensamos que a un año de los hechos luctuosos de Sacaba y Sencata es momento de reconciliación entre el pueblo boliviano y pensamos que algo que va a fortalecer esta reconciliación entre los bolivianos es que logremos algo que puedo ya comunicar oficialmente. El presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llega el día lunes 23 de noviembre junto a un grupo de 5 expertos del más alto nivel internacional a investigar todo lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019 sobre estos luctuosos hechos. Llega un grupo de 5 expertos del más alto nivel, vamos a empezar a difundir sus currículums, sus hojas de vida, porque necesitamos que el pueblo boliviano vuelva a creer en la justicia y las víctimas la tengan. La justicia es un valor que se construye día a día y nosotros queremos abrir las puertas no solamente de los fiscales, los jueces y los expedientes, sino de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a esta investigación internacional. La investigación internacional desde este gobierno va a tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento, sin perder nuestra soberanía. Sin perder nuestra soberanía es un aspecto muy importante. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emite un informe, pero va a ser un informe. La palabra final sobre los hechos de Sacaba y Sencata la va a tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país.
Agradecemos a la Comisión Interamericana, valoramos su compromiso y nos ponemos a las órdenes de las víctimas. También debo informar que el Servicio Plurinacional de Atención de las Víctimas, que depende de mi cartera, va a contribuir con las víctimas de Sacaba y Sencata y va a ser su prioridad. Se ha designado a la destacada abogada Pamela Delgadillo como nueva directora y a partir de esa designación pensamos que su mandato principal, además de proteger los derechos de todas las víctimas, es dar prioridad a las víctimas de Sacaba, Sencata y todo boliviano que haya y considere sus derechos se han vulnerado el año pasado, en 2019, en los luctuosos hechos. Esto no es una llamada a la venganza, es una llamada a la justicia, es una llamada a que el pueblo boliviano vuelva a creer en sus instituciones. Yo les agradezco, estimados compañeros de la prensa, por la amplitud y por permitirme hablar ahora. Lo tenía que hacer en este momento porque esperemos que tengamos una audiencia en uno de los juzgados dentro de unos minutos y era importante dar esta señal. Ninguna persona puede hablar en nombre del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo por ningún motivo va a intervenir en ningún caso concreto y esa es la voz oficial del gobierno y por eso se da esta palabra en este ambiente, en la Casa Grande del Pueblo, por ser una posición institucional del Gobierno Nacional. Les agradezco y las preguntas, estoy abierto a las preguntas sobre esta temática. Ministro, buen día. Carolina Ulloa de Unitel. Consultarle sobre lo primero, lo que hablaba la independencia del poder, del órgano judicial. ¿Cómo se va a garantizar esto sin entrar en detalles en casos particulares? Desde que asume el movimiento al socialismo ha habido una serie de cambios de decisión desde el órgano judicial, ¿no? Que han levantado órdenes de aprehensión, han anulado detenciones domiciliarias. La sensación es otra. ¿Cómo se va a garantizar esta independencia? A ver, yo tengo la convicción de que ningún boliviano tiene que ser tratado de manera diferente. El principio constitucional es el principio de inocencia. Lo normal es que la gente se defienda en libertad. En hechos extraordinarios, en muy pocos casos, va a haber detención preventiva, no porque lo diga el ministro, sino porque lo dice la Constitución. Hay en este momento 18,000 privados de libertad en el país, el 75% son presos sin condena. Eso no es normal en un país democrático. Si vamos a utilizar la detención preventiva como la única medida y la respuesta a nuestros problemas, vamos a utilizar el sistema judicial, el sistema penal como una herramienta extorsiva. Eso no se puede permitir. El país tiene que volver a recuperar la normalidad y recuperar la normalidad es creer en el principio de inocencia. Está en nuestra Constitución y todos hemos votado por esa Constitución. Mi respuesta a su consulta es que no puede haber bolivianos de primera ni de segunda, no puede haber bolivianos que solamente tengan justicia por un poder político, económico, mediático. No le puedo hablar del pasado, yo le voy a hablar con perspectiva de futuro. La declaración que estamos haciendo es de respeto a la independencia del órgano judicial y es lo que queremos construir para todos los bolivianos. No vamos a tener ninguna intervención por ningún motivo en casos concretos. Esa es la palabra oficial del gobierno. Ministro, si me permite, por favor, sus palabras contradicen un diputado ayer en Santa Cruz, en un ampliado campesino, decía, ya estamos 2 semanas en el poder y no hay aprendidos, entonces tienen que empezar a operar. Estaban hablando a nombre del gobierno, un diputado nacional. Y la segunda pregunta, les ruego, el anterior gobierno aprobó una serie de beneficios para las víctimas de Sencata, era desde 50.000 bolivianos hacia abajo. ¿Ustedes constataron que realmente se pagó ese dinero o tampoco se pagó? Esas 2 consultas, gracias. Sí, a ver, nuevamente, insisto, la voz oficial del Gobierno Nacional se da por el órgano ejecutivo, está hablando el ministro de Justicia y la palabra del gobierno es que no se va a intervenir por ningún motivo en casos concretos. Las palabras del diputado las respeto, son parte de su libertad de expresión, pero le pido mesura, le pido reflexión y le pido respeto a la Constitución. Sobre el segundo punto que me plantea, vemos que en un año las víctimas de Sacaba y Sencata no han visto satisfechos sus derechos, no se ha actuado con la debida celeridad y no se ha dado lo más importante. Nadie puede vender la vida de un ser humano. La vida de un ser humano no tiene precio. Y lo que tienen derecho las familias es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. El primer paso que hemos dado tiene que ver con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Necesitamos que haya un proceso de reconciliación nacional. No queremos que se diga que el MAS está utilizando al poder público o al Estado. Estamos trayendo a un grupo imparcial, independiente, 5 personas que no son ni del MAS, ni de Comunidad Ciudadana, ni de Creemos. Estamos trayendo 5 expertos absolutamente independientes para que nos digan a los bolivianos
en una visión técnica, con pericias, con derecho, con argumentos, lo que ha ocurrido en ese momento, en ese luctuoso momento de la historia del país. Y que tengan todos los bolivianos la certeza absoluta que van a poder hablar ante esa comisión, que van a poder decir su verdad. No hemos satisfecho las necesidades de las víctimas. Lo estamos haciendo, tenemos una primera semana de gestión, vemos que el anterior gobierno no ha cumplido con los compromisos y le reitero, el compromiso del CEPDAVI es trabajar de forma aunada, de forma consecuente, de forma urgente por las víctimas de todos estos hechos. Es la prioridad de este gobierno dar justicia. También trabajar en los resarcimientos y en la reparación integral al daño que han sufrido las víctimas de Sacaba y Sencata. A un año que no tengan justicia es algo que habla muy mal de nuestra democracia, es algo en lo que tenemos que mejorar. Buenos días, ministro. Joel López de RTP. Quería consultarle, ustedes han recibido órdenes de parte del presidente de dar un informe, cómo están los ministerios. ¿Cómo usted encontró su ministerio, por favor? ¿Tiene algún informe preliminar? ¿Cuántos casos? Tomando en cuenta que el reciente caso del señor Balda es de hace 2 años atrás, ¿cuántos casos como esos existen en el país? En una segunda consulta, esta comisión que va a llegar el 23 de noviembre, ¿qué trabajo específico va a desarrollar? Tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa ya aprobó un juicio en contra de ex autoridades como Yanine Áñez, como el exministro de Defensa y exministro de Gobierno. ¿Cuál va a ser su rol específico? Gracias, Juan. Sí, voy a comenzar con el final. La Asamblea ha aprobado un informe, pero no ha autorizado el inicio de un juicio. Para que haya el inicio de un juicio se debe cumplir la ley 44, el fiscal general tiene que plantear una acusación y tiene que haber un mecanismo que no se ha dado. No tenemos en este momento el inicio de un juicio de responsabilidades, lo que tenemos es la firme voluntad del gobierno de que se sepa la verdad y se tutele los derechos de los ciudadanos. Estamos en un proceso inicial. Lo que va a hacer la CIDH, y les recuerdo un ejemplo para graficar esto, recuerdan ustedes a Ayotzinapa, los 43 muertos en México. Ha habido una intervención de la justicia internacional, de la comisión en ese caso. El caso boliviano, sigue esa línea. Es la segunda vez que la Comisión Interamericana va a un país y le ofrece las garantías de su trabajo técnico en el marco de los derechos humanos en tiempo de reconciliación. Hay en el momento en el país una división. Ustedes lo saben, lo reconocen. Todos sabemos que no estamos unidos los bolivianos. Los resultados de las elecciones, lo que está pasando en el país muestra una tensión muy fuerte. Si nosotros vamos solamente por la vía institucional boliviana, corremos el riesgo de que ustedes no confíen en nosotros, que piensen que que solamente es un discurso el tema de la independencia de los jueces y de los fiscales. Traer a alguien como la Comisión Interamericana es darle una garantía de paz al país, un encuentro, una reconciliación. Esos 5 expertos no son ni del MAS ni de Comunidad Ciudadana ni de Creemos. Ese es el rol de esta comisión. Es una comisión que emite una especie de informe de comisión de la verdad que va a ser un elemento más para la Fiscalía y el Poder Judicial. No va a ser concluyente. Reitero, no estamos cediendo soberanía. Estamos esperando que la comisión, con su alto estándar y con su alto nivel de trabajo, nos entregue un elemento más para que el Ministerio Público y el Poder Judicial le den verdad a los bolivianos. Debo señalar, y con esto debo concluir la conferencia, tenemos otra actividad comprometida, que en el Ministerio de Justicia no se va a ver, y se ha visto lamentablemente casos concretos, pero definitivamente el estado en el que hemos encontrado el ministerio ha sido deplorable. Lamentablemente se ha perdido un año en la reforma a la administración de justicia, no se ha hecho las cosas bien, pero quisiera invitarlos cordialmente. El día miércoles vamos a dar una conferencia de prensa en el ministerio con una evaluación objetiva, con datos de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que estamos planificando para esta gestión, para devolverle a los bolivianos la normalidad. La normalidad es el principio de inocencia, la normalidad es que los jueces no reciban ninguna presión ni instrucción de ningún órgano del Estado. Es con lo que concluyo esta conferencia y les agradezco mucho por su presencia en un día domingo, que tengan un feliz fin de semana y que puedan compartir algún momento con sus familias. Muchas gracias, estimados hermanos de la prensa de La Paz. Muchas gracias. Esas fueron las palabras en esos momentos del ministro de Justicia, Iván Lima. Se refirió a 2 temas. Uno, acerca de la presión del abogado Jorge Balda. Recordemos que el día de ayer, alrededor de las 20 horas, fue llevado a hacer las publicidades acá en la ciudad de La Paz por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El Comité Cívico Pro Santa Cruz aseguró que sería persecución política. Por tal razón, el ministro instó que por ningún motivo, ningún órgano estatal puede interferir en un caso concreto. La independencia judicial está garantizada.
También se refirió a que el 23 de noviembre llega el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más 5 internacionales para el caso de Sencat. Lo retornamos con ustedes.